Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Ya es viernes de cotilleo. Yo la verdad, o no entiendo lo que pasa, o lo que entendí ya pasó. Una dialéctica muy interesante. Después del sexenio es cuando se le da vuelo a la hilacha y entonces se deshilacha todo lo hilado, ¿verdad? Aquí no hay formalidades. No hay formalidades. Para charlar del acontecer político, Ricardo Chávez Carvajal, Alfredo Benítez, Sergio Armendáriz y Daniel Valles le invitan a escuchar la plática desenfadada. Creo que es una buena pregunta fundacional del viernes por la mañana. Cotilleo. Buenos días, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y aquí estamos en nuestro viernes de cotilleo. Como cada viernes, cada 8 días, durante 2 horas, la plática, la charla, el análisis, el cotilleo, aquí en XCP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, dentro del informativo matutino. Estamos también en Facebook, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y NN Nuestras Noticias. Y pues sin darle tantas vueltas al asunto, le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro buen amigo el licenciado Alfredo Benítez. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, auditorio. Estamos aquí una vez más, viernes, para intentar desmenuzar algunos de los tópicos de la vida nacional, estatal o municipal, según sea el caso. Sergio Armendáriz, buenos días. Muy buenos días, qué gran gusto saludarlos a toda la gente que nos escucha aquí en Ciudad Juárez desde esta torre radiorama excelente. Ricardo Chávez Carvajal, el gusto de siempre, de todos los días, aunque más en el viernes de cotilleo tiene un sabor especial. Sí, es diferente. Y luego mi querido amigo Alfredo Benítez, con quien celebro la vida cada viernes a partir de los exquisitos manjares intelectuales y discursivos que prohija. Me vengo ahora muy literario, hombre. Sí, no, qué bárbaro. Muchas gracias. Que prohija el talento y el ánimo de Alfredo Benítez. Gracias, muy gentil, Sergio. No, al contrario, un verdadero placer, y tú Igualmente, lo sabes. Un placer, y a todo el mundo que nos escuche, seguramente por ahí anda también. Ya está, Daniel Valles. Bueno, bienvenido, pues un abrazo, Daniel, buenos días. Un abrazo fuerte. Buenos días. Buenos días, Daniel. Muy buenos días a Qué todos. gusto saludarles a todos ustedes y bueno, aunarme a esta charla discursiva y de cotilleo, donde vamos a tratar de poner ese dejo de humor y de inteligencia en el análisis para esta mañana. Los saludo con mucho gusto a todos ustedes y a nuestro auditorio, por supuesto. Licenciado Benítez, pues ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado del día de hoy. Es nada más y nada menos que Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, uno de los llamados coloquialmente los chuchos, porque son de los fundadores primero del PRD y enseguida de les han llamado tribus, y los miembros de esas tribus nos hemos defendido diciendo que son corrientes. Pero bueno, finalmente Jesús Zambrano es un sonorense de cepa. Ha sido diputado federal en varias ocasiones. Fue presidente nacional del PRD. Hoy es miembro de la Dirección Nacional y de la Comisión Nacional de Diálogo. Es a la vez licenciado en Sociología y licenciado en Derecho. Fue miembro del gabinete en segunda línea de Andrés Manuel López Obrador del 2004 al 2006 como subsecretario de Gobierno y coordinador de proyectos. Independientemente de todo eso, que es un currículum bastante generoso, es un académico, pero fuera de eso, es mi amigo y lo saludo con mucho cariño y con mucho orgullo. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias por tus palabras, Alfredo. Saludo igualmente a Ricardo, que hizo la introducción de esta mañana, a Sergio y a Daniel, que entiendo que está en sana distancia, ¿verdad? Muy sana, muy sana. Muy bien. Pues con el gusto de saludarlos a todos ustedes, amigos, estimados comunicadores de esta
región norteña de nuestro país, acá, allá en Juárez, y a sus órdenes, como siempre, amigos. Tengo una primera pregunta, reflexión, don Jesús. Sí, adelante. Usted como un hombre de izquierda, porque realmente es un hombre de izquierda desde sus juventudes, ¿qué opina de que al presidente de México o él mismo se etiquete, se nombre como un hombre de izquierda? En primer lugar, te diría que no tiene nada de izquierda, Andrés Manuel, y ha manejado con mucho cuidado, por cierto, los términos y las categorizaciones al respecto, porque él critica a los que se supone que decía él que eran de izquierda, particularmente, por cierto, periodistas o comunicadores, que, bueno, pues ellos eran de izquierda y ahora, ¿cómo critican? Pero él nunca ha dicho yo soy de izquierda, nunca, ni cuando fue jefe de gobierno, ni después. Y categóricamente les digo, Andrés Manuel no tiene nada de izquierda, tanto que ha criticado a los gobiernos neoliberales anteriores, como él mismo los ha catalogado, y creo que esencialmente en eso tiene razón, pues estamos imbuidos mundialmente por una política económica y con sus efectos políticos y sociales de carácter neoliberal, pero él mismo se ha encargado en México ahora como gobierno, ya va para año y medio de gobierno, de imponer políticas todavía aún peor que las neoliberales, de no querer inmiscuir al Estado, por ejemplo, en decisiones económicas, al Estado Nacional me refiero, al gobierno, pues, coloquialmente dicho, visto, en acciones de carácter económico, por ejemplo, en una mayor intervención, ahora que estamos en situación de una crisis económica que ha ido de la mano de la crisis sanitaria, de salud, de la pandemia, y que le han planteado, presidente, requerimos que entre a ayudar a micros, pequeñas y medianas empresas para proteger el empleo de ya vamos cercanos al 1,000,000 de trabajadores que han quedado en el abandono y por lo tanto para proteger también el ingreso, y se ha negado rotundamente a hacerlo. Cosas de la vida, los empresarios que siempre se han opuesto a que haya endeudamiento público, a que se recurra al déficit fiscal por parte de los gobiernos, ahora le dicen, presidente, hay que recurrir a eso, hay que endeudarse. Y López Obrador les ha dicho, no voy a recurrir al déficit, no voy a endeudar, aunque en los hechos ha ido creciendo el endeudamiento externo neto del país. Y junto con esto, el despido, el adelgazamiento de la administración pública, con el despido de decenas de miles de trabajadores desde que entró al gobierno, y el recurrir a recortar actividades, recursos para actividades esenciales, incluso en salud y en educación, es lo que la izquierda siempre ha demandado, que se fortalezcan los recursos destinados a educación y a salud como elementos esenciales, claves para el desarrollo del país y para la preservación de la vida misma de la sociedad mexicana. Él, al contrario, les ha recortado centenares de miles de pesos. Ahí están las cuentas oficiales, el último reporte que hizo Hacienda remitido a la Cámara de Diputados, que dan cuenta de esto, y desde luego con las consecuencias que hoy estamos viendo en el sector salud, el abandono del campo, por ejemplo, que no le ha metido recursos, no solo le ha metido recursos adicionales, sino que le ha recortado hasta en un 50% en el presupuesto de egresos para el año pasado y para este, y o sea, todo eso
nada de eso tiene que ver con la izquierda, incluso las propias políticas asistencialistas que tanto se criticaron, ahora López Obrador las ha reforzado. Por mencionar quizá de los ejemplos más relevantes y más visibles que hablarían de una caracterización del gobierno de López Obrador como un gobierno, yo diría, más neoliberal que los anteriores y por lo tanto no tiene nada de izquierda. Sí, Jesús Zambrano. Sergio Armendáriz, querido Jesús, saludándote con el gusto de siempre en esta mañana de viernes, en este ejercicio de comunicación profesional que se llama Viernes de Cotilleo aquí en Radiorama, la cadena que une a la nación. Y en ese sentido, bueno, pues remitiéndonos al concepto del cotilleo, es que la densidad comunicativa, la textualidad comunicativa tiene que ver con cierto relajamiento, evidentemente no irresponsable, de las capacidades expresivas y de cierta rienda suelta a la suspicacia que en el lenguaje político mexicano pues tiene prácticamente carta de naturalidad. En ese sentido, pues no te extrañe que haya a veces como que ciertos aflojamientos del lenguaje, pero siempre... Adelante, es muy literario como dijiste al principio. Mi querido Jesús, bueno, a lo mejor pareciera toro pasado, pero no es tanto. Alguna vez López Obrador dijo, ¿por qué él hace lo que quiere con el lenguaje? Para afirmarla y para negarla. Hace poco un diputado local dijo, pues es que López Obrador tiene que morderse otra vez la lengua. Yo creo que López Obrador ya no se muerde la lengua y si se la muerde, pues no se da cuenta por algún tipo de patología que sufra. No tiene problemas él ni con la verdad, ni con la mentira, ni con la señora del otro día. No, es una cosa increíble y además profundamente insana. Alguna vez le escuché yo decir que ser de izquierda era ser honesto. Estas definiciones simplonas que se le dan de manera tan natural porque no se esfuerza mucho en el constructo intelectual, es muy fácil para la torpeza lingüística porque la compensa con exceso de poder. Sin embargo, bueno, tú lo conoces mejor que yo porque lo trataste mucho tiempo. Algún día, de izquierda o no izquierda, mi querido Jesús, ustedes fueron compañeros, no sé qué tan amigos, si se dijeron alguna vez somos amigos o cuates, o bueno, por lo menos fueron aliados cercanos, Jesús, fueron aliados. Y cuando hay rupturas en la política, generalmente hay dos posibles opciones de definición. O hay una conversión de uno de los integrantes, o hay un acto de traición de alguno de los mismos. ¿Alguna vez ustedes colaboraron con este espécimen, con este ejemplar que realmente ahorita da pena y da vergüenza en lo interno, también en lo internacional? De veras, Jesús Zambrano, ¿nunca sospecharon que este sujeto se iba a convertir en el Mesías que el domingo ya no solamente va a ratificar que le firmó el acta de defunción al neoliberalismo mexicano, sino que también le va a firmar el acta de defunción y el nuevo evangelio mesiánico al neoliberalismo, para él agónico en el mundo entero? ¿Nunca sospecharon de su locura, Jesús? Ya, por cierto, Sergio, ya decretó desde hace meses la muerte del neoliberalismo en México. Ya no existe el neoliberalismo y si por eso habla de lo que fueron los gobiernos neoliberales. Ya no hay neoliberalismo, ya no hay corrupción, dice el que prohija la corrupción desde el poder público de la presidencia de la República. No, a ver, mira, nosotros por supuesto que tuvimos una relación muy estrecha desde que él fue candidato allá en Tabasco a gobernador desde la primera ocasión, cuando recién había roto con el PRI, luego después cuando fue presidente del partido, cuando fue candidato nuestro en 2006 y 2012, pues tuvimos una relación de mucha cercanía. Cuando yo estuve en el gobierno, casi 3 años en el gobierno de la ciudad, hasta que él se fue de candidato a la presidencia de la República en el 2006. Pero desde luego que nosotros advertimos mucho de este comportamiento, Sergio. Nuestras diferencias
se dieron especialmente cuando se presentó la lucha postelectoral del 2006, es más, durante la campaña, porque cuando él se negaba a dialogar con empresarios, con gobernadores que no eran del PRD, sino particularmente del PRI, o con liderazgos sindicales, diciendo que no quería hablar con ellos porque no quería obtener ningún tipo de compromiso, si no quería llegar atado de manos a la presidencia de la República, cosa que llevó, por cierto, a que todos ellos, empresarios, gobernadores, liderazgos sindicales, llegan a caray, o sea, atados de manos ¿para qué? Para joderme, para venirse contra mí, pues mejor busco apoyar a quien puede ganarle, contenderle para ganarle, que era en ese entonces Calderón. Y luego cuando se vino la protesta post-electoral, que yo digo que se debió principalmente su derrota, además de que yo estoy convencido de que sí hubo un fraude en el 2006, pero se dio y se crearon las condiciones para el fraude por los errores de estrategia, estos especialmente que estoy comentando ahorita, Sergio, amigos. Y cuando se vino la protesta post-electoral, nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la toma de reforma, en la paralización de la Ciudad de México, que era la entidad que más votos le había dado a su candidatura para llegar a la presidencia, y pues la desarticuló prácticamente al trozarla por la mitad, prácticamente. Y nosotros, aunque participamos desde luego de la lucha postelectoral y estuvimos ahí organizando los campamentos y todo eso como PRD y como equipo político, pero siempre dijimos, Andrés Manuel es un error, y ahí empezaron los distanciamientos que llevaron hasta que se dio lo del Juanito en Iztapalapa, él apoyando esa grotesca acción antidemocrática de clara, burda violación a la ley, de poner a un títere para luego sustituirlo por su candidata, que es ahora, por cierto, alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada. Los distanciamientos se dieron prácticamente al nivel de ruptura, sin que fuera legal, formal, porque él nunca renunció al PRD hasta ese entonces, y nunca fue expulsado, que debió haberlo sido, por cierto. Ahí se hubo demasiada tolerancia de nuestra parte. Y luego para el 2012 nosotros estábamos claramente mirando, antes de que se decidiera la candidatura de Andrés Manuel, mirando primero la posibilidad de que Marcelo, en ese entonces jefe de gobierno, fuera nuestro candidato. Terminó rajándose. Marcelo se dobló ante la amenaza de Andrés Manuel, que si él no era el candidato, entonces iba a romper, iba a irse por su propio lado, y que no iría de ninguna manera con el PRD. Pues nosotros estábamos en la idea de no apoyar a Andrés Manuel, pero finalmente, como se hicieron unas encuestas ahí que siempre quedaron en la sospecha de si verdaderamente Andrés Manuel merecía ser el candidato, decidieron, ese era el acuerdo, que él fuera el abanderado en el 2012. Y a pesar de todos los agravios anteriores, de toda la confrontación que había tenido con el PRD, nosotros tuvimos que ir a acompañarlo. Fue la última campaña que fuimos con él, porque él mismo, a los 3-4 semanas que falló el Tribunal Electoral, ya dándole la legalidad, la constitucionalidad del triunfo a Peña, él a mí personalmente me dijo, debo reconocer que me pidió desayunar, yo en ese entonces presidente nacional del PRD, 2012, y me invitó a desayunar, platicamos y me dijo, oye, pues quiero decirte que tomé ya la decisión de ir a buscar la legalización de Morena como partido político, hay que darle una refrescada al sistema de partidos, y el domingo lo estaba diciendo esto un miércoles o un jueves, el domingo voy a hacer un evento en el Zócalo, estás invitado. Pues de una vez te digo, Andrés Manuel, no estoy de acuerdo con tu decisión, estás dividiendo
al movimiento de izquierda del que tú has venido formando parte hasta ahora, y desde luego que no te voy a acompañar, no te voy a acompañar para decir que te vas del PRD y estar ahí en un evento organizado por ti, y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Por supuesto que cuando se vino lo del 2018, Sergio, nosotros dijimos, pues con Andrés Manuel definitivamente no, porque él estaba planteando más de lo mismo, estaba planteando más presidencialismo. Él decía, es cosa de llegar a la presidencia de la República para que todo se resuelva, para que todos los males de este país tengan solución, para que se modifique todo lo que de malo hay en el país, con un desprecio absoluto. Siempre nos lo dijo al Poder Legislativo, decía, los diputados y los senadores que sirvan para apoyar campañas y para que den algún dinero y para que hagan lo que desde acá, desde el gobierno se les indique, se les diga. Pues cómo íbamos a ir con un hombre así, cuando en su plataforma no hablaba nada de un cambio de régimen político, no hablaba nada de modificar lo esencial de de la economía del país, fortalecer a la empresa nacional, fortalecer el campo, fortalecer todo lo que se requiere para hacer grande a un país. Al contrario, decía, hay que echar abajo todas las reformas de ese pacto contra México, que por cierto, lo único que ha modificado, y solo para darles más poder a las mafias sindicales, fue esa parte laboral de la reforma educativa, pero fuera de ahí no ha modificado absolutamente nada de todo lo que fue el Pacto por México. Entonces, pues claro que sí advertíamos, Sergio, este mesianismo, con este excesivo autoritarismo de él, y que por supuesto que no íbamos a acompañarlo. A nosotros, por cierto, en la campaña del 2018 nos decían, oigan, y después de la campaña, después del triunfo de Andrés Manuel, no se arrepienten, la regaron, ahora que la tenían en la mano. No nos arrepentimos. Yo en lo personal les digo, yo no me arrepiento de no haberlo apoyado, porque hoy no tendría cara con qué estar defendiendo, como otros sí lo hacen, que venían de la izquierda comunista del PCM, Pablo Gómez, entre otros. No tendría cara para estar defendiendo todas las torpezas, todas las arbitrariedades, todas las pues tonterías, para decirlo de la manera más eufemística posible, de Andrés Manuel López Obrador. Jesús Zambrano, permítame tomar esto como pie. Soy Daniel Valles, buenos días. Sí, Daniel. Número uno, reconozco su calidad de norteño para entrar en una entrevista como esta, con la debida humildad y respeto periodístico, porque hace 8 días tuvimos a un compañero de usted que entró así como creyendo que iba a hablar con algunos chiquitos y orejones periodistas y nos quiso tratar así como que los provincianos y cosas como esas, ¿no? Con un modo muy modosito. Lo que acaba usted de citar, Pablo Gómez, un hombre totalmente incongruente por lo que usted ya describió. Número uno, aprovecho la oportunidad que tengo para felicitarlo por lo que ya dijo, que es público, pero no de todos reconocido. La congruencia de Jesús Zambrano y Jesús Ortega, porque fueron en contra de todos los cánones de la política mexicana. No se fueron a la cargada cuando su entrecomillado amigo ganó por fin. Bueno, independientemente ya de eso y del gusto que tengo de poder platicar con usted, con mis compañeros, me interesa mucho saber, Andrés Manuel no es de izquierda, Jesús Zambrano sí es de izquierda, desde sus mocedades. Dejó la escuela para irse de guerrillero, algo que pensamos muchos, pero no todos tuvimos las amígdalas para hacerlo. La izquierda que presenta a nuestro querido presidente, entrecomillado esto, por supuesto, está explotando, sí o no,
la preocupación natural e interés por los más pobres. Y esto es una bandera para poder realizar, es la impresión que yo tengo, todos los movimientos posibles para con manga ancha poder mover y hacer lo que es su proyecto, un proyecto que yo califico de infantilismo, pues creo que es un berrinche, número 1, contra Calderón, número 2, contra un Peña con el que debe de haber pactado, porque así es la tradición. Desmiéntame o confírmeme lo que estoy diciendo de este infantilismo, de esta izquierda falaz y sobre todo de esta manipulación. Hoy dijo que el presidente dijo que el pueblo mexicano no lo podía manipular y bueno, debe de haberle quedado la boca llena de sangre. Adelante, don Jesús. Por la enorme mordida de lengua que se dio, ¿verdad? Por supuesto. A ver, Daniel, quiero saludarte y gracias por tus comentarios en lo que se refiere a mi persona. Yo te diría, por supuesto que sí, mira, lo que dices es absolutamente certero. Andrés Manuel gana en el 2018 porque se llevaron también al extremo todas las aberraciones de lo malo de la política mexicana, especialmente la desigualdad y la corrupción. Peña en esto pues fue campeón de evidenciar hasta dónde estaba podrido ya todo esto en el manejo de la política desde la presidencia de la República, y Andrés Manuel con la bandera de la lucha contra la corrupción y yo voy a meter en la cárcel a los corruptos. Después dijo que los iba a amnistiar cuando ya había pactado. Efectivamente, yo estoy convencido que pactó con Peña para que ya no le no le pusieran ningún escollo, ninguna piedra en el camino, y más bien al final lo terminó ayudando. Y harto de todo esto, el pueblo, la mayoría de la gente, pues dijo, aquí está la esperanza, y como él, muchos decían, pues lo ostentaban, lo visualizaban como la llegada de la izquierda. Ya le toca a la izquierda, ya estuvo el PRI, ya estuvo la derecha, regresó el PRI, todo sigue igual, ahora le toca a la izquierda, y se fueron con la ilusión de que Andrés Manuel iba a beneficiar a los más pobres, pero también iba a limpiar de la corrupción de la política, iba a quitarla, iba a lograr generar, como él mismo lo decía, 4% del crecimiento económico, generar los centenares de miles, millones de empleos en el sexenio, que decía que iba a terminar creciendo la economía al 6%. Textualmente él decía, es que si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo no hay combate a la pobreza. Ahora ya está diciendo que hay que olvidarse de todo eso, ¿no? Que esas son fórmulas neoliberales, como tú, el bienestar hay que lo dice una ahora cosa medir. y otra de repente, no, es medio chimoltrufo o bastante chimoltrufo en ese sentido. Entonces, y por supuesto que ahora acentuando, Daniel, todo lo que son estas políticas de dádivas, de lo que son los recursos, pues como se le ha llamado para los ninis, lo de los programas estos de Sembrando Vidas allá en el sureste del país, donde hay más humedad, en la selva chapaneca y en Tabasco, que no han tenido ni siquiera el 15% de éxito en los arbolitos que han estado sembrando o pretendiendo sembrar. Lo de los ninis estos que les están dando dinero para que se capaciten en empresas, eso es una absoluta fantasía. Eso además no son empleos nuevos. Eso es, están dándoles becas para que supuestamente se capaciten. Y yo conozco varios empresarios de distintas partes del país
que les impusieron, porque así fue. Tienes que tener aquí a 120 jóvenes, ninis, etcétera, para que los capaciten. Y yo lo que sé es que ni el 10% últimamente están yendo a la capacitación, pero siguen recibiendo dinero, dinero de nosotros, dinero de la gente, dinero de los que pagamos impuestos, y entonces, y dice, es que esos son 800,000 empleos que ya se crearon. Fíjate, te sacas el dinero de la bolsa derecha para metértela a la izquierda, y qué nueva riqueza se produjo. Sí, porque la izquierda trae un hoyo, la bolsa de la izquierda trae un hoyo. Exactamente, y por ahí se está yendo todo el dinero, el recurso, y entonces, y para los adultos mayores, que yo digo que por supuesto que merecen toda nuestra consideración, claro. Y nosotros hemos apoyado lo de las becas o de los apoyos alimentarios para los adultos mayores, pues siguen recibiendo el recurso, pero si no, y bueno, entonces todo esto sirve por supuesto para fortalecer un ejército electoral rumbo al 2021 y el 2024, porque además él, después de que ganó la presidencia de la República, con los llamados servidores de la nación, que después los metió a la estructura funcional del gobierno federal, son militantes de Morena que casa por casa tienen identificado quiénes son los que reciben los recursos, los beneficios estos del gobierno, los beneficios sociales, las becas, los ninis, los adultos mayores, las madres que requieren apoyo, etcétera, etcétera, y a esos directamente los están pues visitando y buscando adoctrinarlos para tenerlos listos y que sean un ejército de votantes de algunos millones para las elecciones del año que entra. ¿Quiénes los van a movilizar? Los mismos que los visitan, estos servidores de la nación, que les llaman ellos, yo les llamo vividores de la nación, y que pues se van a encargar con el dinero nuestro de ir a mover, como lo hacía también en su momento el viejo PRI en sus mejores, entre comillas, mejores momentos, con sus votantes para ganar elecciones. Esto es lo que pretende. Es una manera de maiciar, es una nueva manera de maiciar la gente, ¿no? Absolutamente, así, para manipularla, para manipular su conciencia. Pero miren, Daniel, yo en lugares públicos en los últimos meses, antes de la pandemia, restaurantes, plazas públicas, que me reconocía alguna gente, adultos mayores, muchos de ellos que se acercaban y me decían, oiga, licenciado Zambrano, oye, Chucho, lo que sea, como me dijeran, no nos dejen solos, este hombre va a hundir, está hundiendo al país, y ya, hagan algo. Sí, o sea, adultos mayores, que pues no todos los adultos mayores que reciben recursos del gobierno van o están en la idea de ir el año que entra a votar otra vez por esta verdadera epidemia política que nos llegó en el 2018. Bien, nos tenemos que ir a una pausa, nos aguanta unos segunditos, don Jesús. Claro que sí. Regresamos. El cotilleo continúa en breve. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 5ª y 42 zonas militares que abarcan el estado de Chihuahua, en conjunto con la Guardia Nacional, realizan perifoneos para informar sobre los riesgos que conlleva el no quedarse en casa para evitar el contagio del coronavirus o COVID-19. Quédate en casa por tu seguridad y la de tu familia. Quédate en casa. Quédate en casa. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias, si tus productos o servicios pueden ser entregados propiamente a los hogares, esta oportunidad es para ti. Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314.
613-1314. En Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate 613-1314. 613-1314. Juntos saldremos adelante. En cada aula hay una historia de servicio y vocación. Hola, soy la maestra Rita América Gutiérrez Molina. Yo aprendí a ser maestra desde pequeña, al lado de mi padre, el profesor Polito, un gran ejemplo de ser humano. Su entrega y dedicación, no solo por sus estudiantes, sino por sus familias también, ha sido una fuerte inspiración para mí a lo largo de mi vida, enseñándome que solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. Gracias a todos los docentes, quienes además de impulsar la enseñanza y el aprendizaje, se convierten en un ejemplo de varias generaciones. ¡Feliz Día del Maestro! Les desea Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. En estos últimos días, los hábitos en nuestros hogares han cambiado drásticamente. Con la familia en casa las 24 horas del día, el gasto de agua se ha elevado. Lavado de platos todo el día, más ropa que lavar, más visitas al baño, limpieza continua de pisos y áreas comunes. Por eso debemos ser conscientes del uso que damos al agua, para que el recibo no salga tan elevado. Ahorra más que nunca, cuidemos el agua. Yo pago el agua. Jamás Juárez, Gobierno del Estado, unidos con valor. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias, si tus productos o servicios pueden ser entregados propiamente a los hogares, esta oportunidad es para ti. Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314. 613-1314. En Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate 613-1314. 613-1314. Juntos saldremos adelante. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy, tiempos de incertidumbre, miedo y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo, al lado de cada mexicana y mexicano. Juntos, con prevención, fe y esperanza, superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros sí puedes contar. Contáctanos en www.pam.org.mx o al correo amparos.covid@cen.pam.org.mx. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Regresamos a nuestro viernes de Cotilleo, platicando esta mañana de viernes con Jesús Zambrano. Ya una vez lo tuvimos aquí el año pasado en vivo en el espacio informativo de mediodía. Tuvimos la plática amena de don Jesús. Yo quisiera preguntarle, Jesús Ricardo Chávez, la forma del movimiento actual del gabinete Andrés Manuel López Obrador, en donde me dejan a un lado a la secretaria de Gobernación y sale en segundo plano siempre el secretario de Relaciones Exteriores. Obviamente esto nos lo deja, pues no a la imaginación, sino simple y sencillamente a lo que vemos con respecto al 2021, al posicionamiento que quiere Andrés Manuel dar a la ciudadanía sobre los personajes políticos. Pero a final de cuentas, después del presidente está el secretario de Gobernación. ¿Cuál es la óptica de Jesús Zambrano en el sentido de las funciones que están desempeñando actualmente los secretarios de gobierno, los secretarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en muchas de las ocasiones pues no vemos ni siquiera al secretario de Salud en primer plano para dar los informes diarios, vemos a un subsecretario, y lo mismo en las políticas internas y las políticas públicas que tiene que dar Olga Cordero, pues ahora es Marcelo Ebrard. Ya se me había olvidado que tenía un secretario de Información. Ahora sí que, como diría mi santa madre, por Dios santito sagrado,
que se me había olvidado que tenemos secretaria de Gobernación. A Yo todos. le he dicho a doña Olga Sánchez Florero. Está bueno. Porque está ahí el florero, efectivamente, o para hacer el ridículo, queriéndose pasar de muy lista, como cuando fue a la toma de protesta de Bonilla. De Bonilla. El pasado, ¿no? Que le dijo, no, esta reforma va a pervivir, vas a ver, ¿no? No se dio cuenta de la sonza que la estaban grabando, ¿no? A ver, es el Andrés Manuel de toda la vida, desde que yo lo conozco, de disponer de las piezas, que en primer lugar que le sean leales. Él mismo lo ha dicho, la lealtad por encima de cualquier cosa, por encima de la capacidad, ¿no? 10% de lealtad y de honestidad, 10% de capacidad y 90% de lealtad y de honestidad, dice él, ¿no? Que sí, ahí tiene el honesto de Bartlett en el gabinete, ¿no? En el gabinete ampliado, en la Comisión Federal de Electricidad, bien. Y está dando, desde luego, doña Olga, pobrecita, de veras, es lástima, como persona, pues, porque yo la conozco, es una buena mujer, así, para no decir más, pero de ninguna manera con las capacidades para desempeñarse y tener voz propia. Nadie tiene voz propia en el gabinete, te los puedo asegurar, conociendo a Andrés Manuel, porque aquel que se atreva a decirle, oiga, presidente, o sin la confianza, en la intimidad de las charlas palaciegas, alguno le dice, oye, Andrés Manuel, esto no está bien, a ver, ya, congélenme a ese cabrón, ¿no? Porque ya no es digno de confianza. Sí, es que así es. Y hoy se le ha acentuado. Nosotros, mi esposa Rosario y yo, lo tratamos mucho, y ahora de repente cuando sale con cualquier cosa, dice, oye, qué barbaridad. Se le ha acentuado esa actitud de el pragmatismo del o la peor acepción del pragmatismo. Aquí no me dejará mentir Sergio, que es en literario y filosófico. Oye, Jesús, te interrumpo tantitito nomás para decirte que a mí se me hace que lo de congélenme a este cabrón, el sustantivo es muy ambicioso. Perdón por lo de congélenme. Es rudo, a final de cuentas. Yo recuerdo la expresión de Gustavo Díaz Ordaz, célebre en la historia, cuando Octavio Paz, recordarás tú, en 1968, parafraseando al clásico, lo mandó al diablo con toda la fineza que Paz era capaz, valga la palabra, y hasta con verso, le dijo en ese tiempo al funcionario en turno, a mí ningún pendejo me renuncia. A mí se me hace que más que lo de cabrón y en pleno cotilleo delicioso, ha de decir, a mí, congélenme a ese pendejo. Es altamente probable que diga pendejo en lugar de cabrón. ¿Sí? Don Jesús, a ver. Pero bueno. Yo creo que es pregunta un poquito, puede ser rasposa, pero ¿no considera usted que el PRD como partido es algo responsable por haber sido exageradamente tolerante con Andrés Manuel? Sobre todo cuando lo ha dicho usted varias veces y yo también lo conozco el asunto. Sabíamos cómo era Andrés Manuel, sabíamos de lo que era capaz y de lo que no es capaz. Y sin embargo, creo que al PRD, por no hablar en concreto de nosotros, nos temblaron las piernas para tomar la decisión a tiempo y haberlo no dejado que renunciara, sino haberlo corrido del PRD por nefasto. Sí, yo creo que sí, Alfredo. Hay que asumirlo. Autocríticamente, nosotros como PRD cometimos errores importantes, entre otros el no vigilar el desempeño de los gobiernos que emanaron
del PRD postulados pues como candidatos en su momento por el PRD, y en este caso concreto, aunque pues desde luego que como ahorita lo refería, habíamos tomado mucha distancia de Andrés Manuel desde el 2006 y luego más en el 2009, en esa ocasión yo asumo efectivamente la parte de responsabilidad que me corresponde. En ese momento, en 2009, cuando lo del Juanitazo en Iztapalapa, recuerdo bien que mi tocayo Jesús Ortega era el presidente nacional del PRD, y varios le llegaron a decir, oye, ya ahí sí se dice, ya expulsa a este cabrón. Ahí sí fue literal. Ahí sí cabía, claro. Maravilloso el lenguaje. El estatuto es muy claro. Si apoyas a un candidato de otro partido que compita contra contra tus candidatos, es ipso facto causal de expulsión. Y varios, mi tocayo y yo particularmente, Ortega y un servidor Zambrano, dijimos, es que yo no me veo que siendo Jesús Ortega presidente nacional del PRD, expulse a López Obrador. Híjole, es muy duro, muy canijo. Sí, hay que reconocer que fue un error. Dice Alfredo, no les temblaban las piernas, las corvas, pues fue más un asunto de cálculo político, sí, más que temor, más que nos hayan temblado las canillas, como se dice, las corvas, ¿no? Allá, expresión muy norteña. Sí. Entonces, pero también hay que dejarlo muy claro. Desde el 2012, cuando él decide ya romper, dividir, y quebró, hay que decirlo, por la mitad al PRD, no tenemos ninguna responsabilidad en su desempeño. Cierto. Y bueno, pues ya él y cada quien es responsable de sus propios actos. Hace, desde luego, ya 8 años que yo dejé de cruzar palabra alguna con el ahora presidente de México. Jesús, te voy a hacer un eje reflexivo para, como lo hago con todos los personajes de la política en México que tenemos interlocución, me generes tu posicionamiento al respecto. En México, bueno, hemos tenido políticos encumbrados con problemas de reacciones mentales saludables, que no han tenido ni normalidad previa ni retorno a nuevas normalidades. Pienso en los fenómenos populistas de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo y Pacheco. En ese sentido, tenemos problemas. Tú conoces muy bien la clase política y seguramente conoces ejemplares desenfrenados, desaforados. Uno de ellos, el que hoy se fue a vivir a Palacio Nacional. El eje reflexivo con la pregunta textual, Jesús, es: ¿sería problema de seguridad nacional cuando hay conductas, por lo menos verbales, irracionales, incongruentes y disparatadas, que México pudiera generar una encuesta donde la pregunta sencilla sería algo así como: ¿juzga usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene inestabilidad mental? ¿Sería una situación de seguridad nacional, Jesús? ¿Cuál es tu propia postura, más o menos, en torno a esta pregunta en esta hipotética encuesta? O sea, Jesús, lo que Sergio quiso decir es si Andrés Manuel es un peligro para México. No, algo más. A ver, creo que fue Sergio el que dijo al principio, habló de la patología, sí. Como una especie de comportamiento mental, de actitudes de la personalidad de Andrés Manuel, de López Obrador. Mira, yo no soy simpatizante de que metamos figuras que no son institucionales, de carácter legal, para tomar decisiones
que tendrían, por supuesto, un enorme impacto político, de seguridad nacional, como tú mismo lo decías. Ricardo, ¿fue el que me hizo la pregunta? Sergio. Sergio, porque es que es caer en el mismo juego de Andrés Manuel. Es decir, él dice, a ver, aquí no me gusta esta decisión. Lo vimos con la cervecera aquella de Mexicali. Constellation Brands. Sí. Y lo habíamos visto ya antes con el aeropuerto de Texcoco, antes de que llegara incluso a la presidencia, y luego después con la termoeléctrica en Morelos. A ver, que la gente decida, que en las urnas diga, por encima de la ley, de la Constitución, las consultas populares las organiza el Instituto Nacional Electoral con reglas claras que le dan certidumbre jurídica a todas las cosas, a todas las acciones gubernamentales, a las decisiones de Estado que se tomen. Y entonces, él, ahora, por ejemplo, cuando salió esto de nueva cuenta la palestra Calderón con García Luna, etcétera, apenas creo que fue inicio de esta semana o la semana pasada, diciendo, pues, si de la gente en consulta popular dice que hay que juzgar a Calderón, pues lo juzgamos. Pues, ¿cómo no, chingados? Entonces, oye, espérate, pues si tienes elementos jurídicos para juzgar a Calderón, pues ponlos sobre la mesa y actúa. Tienes el Ministerio Público, tienes el Poder Judicial al que puedes recurrir con pruebas suficientes para consignarlo, pero pues no de esa manera. Entonces, ejercicios como este, Sergio, de lo que preguntas, ya lo han estado haciendo, por cierto, y no está mal que lo hagan organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada impulsaron algo así como si el presidente debe ya concluir su mandato antes de que concluya el 2020. Yo creo que sí tienen, que sí padecen este síndrome de patología funcional ya enfermizo, Andrés Manuel, y por supuesto que pone en riesgo muchas cosas en la vida del país, el excesivo autoritarismo del que ahora hace gala y que lo acabamos de ver ahora con este decretazo, como le han dado en llamar, sobre el recurrir al ejército y a la marina para labores de seguridad pública ya permanentes, lo cual es violatorio de la Constitución. Y luego, entre ayer y hoy, diciendo, a mí me han criticado porque quiero militarizar el país. Pues yo defiendo que el ejército actúe así. Ahora ya hace de todo el ejército, está adueñándose de todas las actividades, incluida ahora la de seguridad pública, cuando pues toda la campaña se la pasó diciendo que había que regresar el ejército a los cuarteles y quitarlos de las calles. Ahora ya los está queriendo meter la Constitución. El quinto transitorio, por cierto, le da facultades a López Obrador como presidente de la República para que de manera extraordinaria, fiscalizada y controlada, pueda disponer de las fuerzas militares en lo que se consolida la Guardia Nacional. Pues la Guardia Nacional ha resultado un fracaso en el combate a la inseguridad y es su obra. Ahora dice, es que yo no quiero que termine la Guardia Nacional como la Policía Federal de los sexenios del neoliberalismo. Oye, pero si la Guardia Nacional es creación tuya. Pues y ya presentó un fracaso mayúsculo, don Jesús, pero déjeme, por obviar el tiempo, rápidamente, dos cosas que considero importantes. Una es sí o no. Le voy a hacer dos preguntas. Rosario Robles, ¿venganza, sí o no? Venganza, esencialmente. Venganza, ok, muy bien. La segunda, sin ser yo, y lo tengo que confesar, un partidario del PRD,
sí admirador de Jesús Ortega y de Jesús Zambrano, los chuchos corrientes, así les dijo el licenciado Benítez hace un momento. Qué comunes. Sí. Es una lástima, considero yo, que el esfuerzo que se hizo por generar un partido como venía haciendo el PRD, se haya no solamente dividido, sino haya perdido todo el color y el sol esté eclipsado en este momento. Alternativas para un proyecto que para Jesús Zambrano es de vida, es el proyecto de sus mocedades, de sus juventudes, de sus lecturas, de sus luchas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué alternativas están presentando? Y seguirán teniendo a gente como el gobernador de Puebla, identificándose con la izquierda y sin reclamarles el chaqueteo que les han hecho. Yo creo que justamente ha sido uno de nuestros errores, que no hay que reeditarlos, amigo. Barbosa pues también fue otro de esos engendros políticos y a la vista también como engendros, pero eso ya fue culpa de su mamá, físico. No podemos reeditar eso. Hay que en eso hemos estado mucho revisando qué fue lo que nos pasó. Ya he mencionado aquí varios valoraciones autocríticas. Yo soy de los convencidos de que el PRD, si no se renueva, si no recurre a nuevas formas de hacer política, pues vamos en el menos peor de los casos, a estar allí en la marginalidad política. Y no surgimos para eso. Yo estoy convencido de que hoy más que nunca, y el 2021 lo he planteado así, debemos recurrir a abrir mucho más el partido, a postular candidaturas de la sociedad civil reconocidas ahí, sí, no de que mira que rompió con el PRI, que viene acá. No solamente eso, sino principalmente, yo diría, gente prestigiada de la sociedad civil, comprometida, y que se comprometa con una agenda básica para que en el 2021, si postulamos y ganamos, llevándolo a la Cámara de Diputados, no se nos vaya a doblar allá y no lo vayan a comprar, porque hay que cambiar la correlación de fuerzas en el 2021 para evitar que continúe esta ruta de deterioro económica, política, social, institucional, antidemocrática y autoritaria que está conduciendo Andrés Manuel López Obrador. Y entonces también en este mismo sentido, ir a hacer los mayores acuerdos posibles con otras fuerzas políticas y también sociales, liderazgos individuales, etcétera, prestigiados, para que podamos en este frente amplio común construir una mayoría que llegue a San Lázaro, a la Cámara de Diputados. Y desde luego nosotros estas cosas que ya habíamos empezado a hacer antes de la pandemia por el coronavirus, de amparos para ayudar a los padres, familiares de niños con cáncer, ampararlos, volcarlos a las causas de la gente que de repente ahora sí que se nos quedaron por ahí como una cosa secundaria en aras de ganar, en aras de triunfos, en aras de que aquí gobernábamos tantos estados, etcétera, aunque después resultaran fracasos. Hay que regresar a todo eso. Yo estoy convencido de eso hemos estado hablando con muchos compañeros, compañeras nuestras de ahí mismo, de Juárez, de la región, en donde pues tenemos gente muy muy valiosa y vamos a entrar a ese esfuerzo estas semanas, meses ya que vamos a tener de reflexión en el aislamiento sanitario, pues también deben servirnos para eso, y creo que para mucha gente también, los demás partidos
a quienes incluso se fueron con la finta el 2018, empresarios de alto rango que creyeron que Andrés Manuel les iba a cumplir lo que les decía. Yo, por cierto, tuve la oportunidad de que varios del Consejo Coordinador Empresarial les dije: se están equivocando, Andrés Manuel se los va a los va a traicionar, les va a incumplir. Andrés Manuel no tiene palabra, lo van a ver en los hechos. Después me han dicho cuánta razón tenías, pinche Jesús, es verdad. Y entonces con ellos mismos, muchos de estos empresarios, como lo está haciendo Coparmex, en la figura, en la voz de Gustavo de Hoyos, pues tendrán que entender que un presidencialismo como el que se prohijó ahora en la persona de López Obrador no hay que permitir que se vuelva a dar en México, y para eso hay que generar mecanismos reales de control institucional, de verdadero equilibrio de poderes, los órganos autónomos que regresen a tener por la fortaleza que les llegamos a dar, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ahora este señor lo truncó, lo echó abajo, pues también todo eso. Pero esto tendrá que ser resultado de una convergencia, de una acción conjunta. Esta es mi reflexión. Puedo estar desde luego equivocado, pero esta es la ruta que yo creo que estamos obligados a seguir, y no me quiero ver, ahora sí que como lo llegó a decir Sergio, que el viernes pasado Pablo Gómez nos trató acá como chiquillos provincianos, ¿no? Estaba yo viendo a Pablo Gómez que conocí, y así trataba a todo aquel que no coincidía con él, por cierto. Decía: a ver, mira, déjame explicarte, es que tú no entiendes. Y entonces, como... ¿Le salió bien la invitación? Luego agarra aires de rockstar. Sí, no, pero además de enciclopedista. Sí, ¿no? Cierto. Que todos lo saben. Es el Sócrates de Morena. En todo. Aunque él sea economista, bueno. Don Jesús Zambrano, sí. Un placer, un gusto haberlo tenido en este espacio. Esperemos que no sea la última vez y podamos volver a comunicarnos para escuchar esa amena charla de un conocedor de izquierda, realmente de izquierda. Y reciba el agradecimiento de esta radiodifusora, y un abrazo de mi parte, un abrazo para Rosario, y desde luego un saludo para mi líder, guía y gurú. Usted ya sabe cuál es. También nosotros. ¿También? Bueno. Jesús, qué gusto. Gracias, Alfredo, Ricardo, Daniel, Sergio. Brevemente, Jesús, para cerrar con broche de oro, al cabo estamos en cotilleo. Hay oposiciones que luchan contra autoritarismos, centralismos, populismos y anexas. ¿Puede haber un nuevo modelo de lucha política en el mundo ahora que estamos tan exóticos los mexicanos, de lucha contra la idiotez entronizada? Así que, recurriendo a la vieja, ahora sí que otro populista, pero bueno, los dos tienen origen priista, el viejo Echeverría: la solución somos todos. Todos en contra de la idiotez, no a favor, ¿verdad? Jesús, qué gusto, soy Daniel Valles, qué gusto haber platicado con un hombre congruente, con un hombre sencillo, norteño finalmente, que bueno, haciendo esa cabalidad con la que se ha expresado, haciendo honor a ello, contesta las preguntas sin cortapisas, y eso, bueno, no se le da a cualquiera. Muchas gracias, Jesús Zambrano, ha sido un gran honor y un privilegio. Gracias, Daniel, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, y gracias desde luego a la radio que nos dio esta oportunidad, a Guadalupe Peñuelas que nos invitó. Gracias, un abrazo, Jesús. Abrazo. Pausa, regresamos. En un momento regresamos con El Cotilleo.
En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados los invita a participar en el 10º Premio CESOM. La convocatoria para entrega de trabajos concluye el 31 de agosto de 2020. 55 41 77 83 20 y 55 68 06 93 80. www.diputados.gov.mx/CESOM. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Pepe Gordon, ya está lista la nave de la imaginación para realizar un viaje interestelar en la hora nacional. Marisol Gacé, hablaremos del amor sin barreras del espacio-tiempo con el físico Miguel Alcubierre, la psicoanalista Rebeca Aramón y en la música la talentosa Leica Mocha. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISSSTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias, si tus productos o servicios pueden ser entregados propiamente a los hogares, esta oportunidad es para ti. Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314. 613-1314. En Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate 613-1314. 613-1314. Juntos saldremos adelante. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Una plática muy amena con don Jesús Zambrano, que fue el que abrió el cotilleo de los viernes. A pregunta expresa tuya. Fíjate que qué diferencia, ¿no? El de hace 8 días. Por supuesto. Lo decía Daniel Valles, sí. Pablo Gómez. Es que Zambrano habla sin poses. Habla así, fluido, como va. Lo que piensa, lo que dice, y es un vato, como dijo... Déjame entrar a terrenos de mi siempre bien amado psicoanálisis en cuanto a la conducta verbal de los personajes. Pablo Gómez tuvo un lenguaje vocinglero, tuvo un discurso, dijiste tú hace 8 días, Alfredo, incendiario, tuvo tribuna justamente de crítica y en ocasiones contestataria incluso, quizá contracultural por allá en el 68. Tuvo mucha liberalidad y absolutamente muy poco límite en un momento de su vida. Lo que se le ha notado sobremanera es el esfuerzo intenso por cancelar su libertad expresiva de antaño. Silencios, exceso de reflexión, parálisis verbal, tono mesurado hasta el punto del inmovilismo verbal, porque lucha por la represión de lo que algún día fue libre. Se nota cómo la mente, en este caso la de Gómez, en mi humilde interpretación, se esfuerza enormemente por parecer otro. Se mimetizó como Andrés Manuel. No más que duele. Bueno, a Andrés Manuel López Obrador se le facilita porque ya de por sí trae situaciones verbales pastosas, tartamudeantes,
problemas linguales, problemas de mala conexión entre lo pensado y lo dicho. A López Obrador lo protege su disfunción verbal. A Pablo Gómez no. Pablo Gómez no fue disfuncional verbal. Nunca. Ni lo cierto, es. Es cierto. Fue un tipo lúcido que articulaba bien cabeza con lengua. Y por eso le dije que eran incendiarios sus discursos y por eso le reclamé la manera y el modito como nos estaba hablando, porque lo que tú dices es cierto, Sergio. Él estaba maltratándonos, o sea, tratando de sobajarnos, y es más, ya ni quisiera yo hablar del tema. Pues mira, yo no percibí tanto así en honor a la verdad, yo lo percibí herrumbroso en el lenguaje, Daniel. Lo percibí con mucha violencia a sí mismo, lo percibí como un hombre que sufre enormemente para reprimir lo que algún día fue libre. Pablo Gómez quiere parecer decente desde el poder y no contradecir lo que algún día dijo, pero le falla la lengua, porque seguramente le falla la cabeza y le falla también el corazón. No es ni la sombra del personaje libérrimo y lúcido que algún día fue. En cambio, Zambrano, como no ha tenido las mieles del poder y es un temperamento distinto al narcisismo cerrado de Pablo Gómez, es un hombre que no ha tenido que hacer ajustes con la palabra tan grandes como Gómez. No, pues él ha sido congruente, que claro, fue lo que le dije, ¿no? Y es que pues no ha sido, digamos, el gurú economista de un López Obrador que llegó al poder. Pablo Gómez acompañó al poder al Mesías. Zambrano se desentumió a tiempo de este tipo de relación, se liberó, conserva la frescura del lenguaje de esta liberación y este punto de distancia, y eso le favorece una expresión desde la oposición. A Pablo Gómez, en lugar Pablo Gómez de seguir en la postura de oposición contestataria, preservando su ánimo libertario, se mudó al maridaje del poder y del discurso del estatus. Esto se le nota mucho, sufre Pablo Gómez, no hay duda, para tener una expresión que parezca creíble en el poder. No sabe qué hacer en el poder Pablo Gómez. Zambrano no tiene el problema del poder, quizá cuando lo llegue a tener, si es que lo tiene, a las alturas y los niveles que lo tiene Gómez con López Obrador, tendrá que hacer también algún ajuste, porque mira, pues no se atrevió al asunto de la encuesta, no la comprendió cabalmente. Hay límites discursivos y los límites son los ámbitos represivos en el manejo del poder. Sí, Pablo Gómez es un reprimido y en esa medida es muy autocontenido en su histeria política. De acuerdo, en mi tierra eso le dicen acomodaticio e hipócrita. Y quererse convertir en un cortesano sin tener las cualidades, porque incluso para ser un cortesano hay que tener cualidades y aptitudes para no caricaturizar esa figura. Es que Pablo es viejo. ¿Qué edad tiene Pablo 74 Gómez? años, 75 años. 75 años. Digo, ya le podemos llamar a un hombre viejo independientemente de su luminosidad y hasta de su salud. Ya valió. Arriba de los 70 años ya podemos hablar. Ya podemos hablar con o sin venerabilidad. Está atacando directamente. Mira, podemos con o sin venerabilidad hablar de un viejo con 75 años. Con o sin venerabilidad. Sergio, el 10 de abril cumplí 70. Correcto. Y usted dijo ahorita hace un momento, desde los 70 podemos decir escuchas. que una persona es decrépita y vieja. No vio su cara, me vio la cara. No me escuchas. 75. No asumes mi prudencia verbal. Dije con o sin venerabilidad. Okay. En el caso que yo te aplico a ti, eres un viejo, Alfredo. Un buen viejo, ya lo he usado el término. Ajá. Hay venerabilidad, como digo, bonito viejo, pero en ocasiones hasta un poco excedido. Pero sigo siendo viejo. En lo bonito. Y cuerdo. A ver, amigos, yo quería tratar un asunto. Vamos en el cotilleo, Alfredo. Un asunto muy importante. No tienes remedio, Sergio. No lo tengo. De una empresa hace unos días sobre las preferencias electorales en todos los estados donde va a haber proceso electoral. Pero ¿para qué me voy a todos los estados si tenemos mucho que hablar
de las preferencias en el estado de Chihuahua y concretamente en el municipio de Juárez. Me causa extrañeza que, obviamente, si sabemos quién pagó la encuesta, tendría que quitarse esa extrañeza. Que pongan a ciertos actores como muy importantes en la preferencia electoral en Ciudad Juárez, cuando tenemos otro tipo de valores no gastados ni cansados que pudieran ser un elemento innovador. Nombres tengo muchos en la cabeza, pero de momento voy a decirles que no se menciona en la encuesta que algún partido, ojalá que no sea el PRI porque está agónico en Ciudad Juárez, pudiera postular a gente con preparación, abogados, ingenieros, como dijo ahorita Zambrano, gente o que está fuera de los partidos políticos, que es de la llamada, entre comillas, sociedad civil, o que finalmente son gente preparada, dispuesta a hacer algo por Ciudad Juárez. Se me viene a la mente que no sea comercial, por ejemplo, no se menciona ahí entre los posibles ciudadanos juarenses a Héctor Arceluz, a otro tipo de gente diferente a la que siempre se ha postulado y que nos ha llevado a estar en la situación que está Ciudad Juárez ahorita. Entonces, las encuestas, esas pagadas, no iba a decir por quién, pero ya se me antojó decir, por Morena, ponen a Morena en todos los estados arriba y en todos los municipios, lo cual no es cierto. No es cierto, no le va a alcanzar la bendición, lo dijo ahorita Zambrano y lo hemos repetido aquí nosotros, el desgaste y el cansancio de la gente por el incumplimiento de promesas hechas y no cumplidas, y diario tenemos ejemplo a todos los niveles, tanto del señor Corral, que hace mucho no mencionábamos, por cierto, y hoy me da regocijo volver a mencionar al inepto señor Corral que tenemos en Chihuahua. No sé de qué trabaja en Chihuahua, pero está en Chihuahua. Eso Oiga, sí es un primer intento, creo yo, en este tipo de encuestas, como la que usted nos mandó de Demoscopia Digital, de decirle a la gente, miren, Morena todavía va arriba, luego pone personajes, por ejemplo, Cruz Pérez Cuellar, 26.40%. Y luego sigue Maru. Luego le sigue Maru con el 18.90%, Alejandro Cano con un 9.18%, y luego Héctor Armando Cavada Alvidres con 14.50, es decir, en tercer lugar, en cuarto el Primo y abajo, otros 6.80, y los indecisos 24.22%. Creo yo que es el primer intento de aquí para el Real, porque incluso hay personajes de Morena que estaban en el PRI como Héctor González, como Javier González, que están metiendo mucho en las redes sociales este tipo de encuestas, de decirle a la gente ahorita en estos momentos, Morena va arriba. Y el que pega primero pega dos veces y más fuerte. Mira, qué importante lo que estás comentando. Qué importante, de hecho, lo que se está comentando. La fiebre de los políticos y la clase política en México contiene la pandemia a punta de producto de gallina, a huevo. ¿Cómo? La contiene, pero le cuesta mucho trabajo contener esto. A final de cuentas, ya están pensando en el poder y están pensando en aprovechar este asunto. Estas encuestas en este momento son como una sucia melcocha en contra de la opinión pública. La verdad es que una de las cosas importantes sería que hubiera dicho de manera rimbombante una metamorfosis del poder en época de coronavirus y lo que sigue. Debe de haber una retracción, así como se va a contraer la economía, así como hubo confinamiento. Debe haber una contracción del ejercicio de esta política voraz, ramplona y utilitaria, mercantilista. Debe de haber una contracción y la ciudadanía debe encargarse de que exista. ¿Cómo checo, cómo reviso la contracción? ¿Cómo la visualizo? Creo que es una idea importante que pudiéramos comentar en diversos momentos, en diversas coyunturas, a partir del planteamiento que hace Alfredo y que hace Ricardo, de que los políticos deben desaparecer, y qué bueno que lo van a desaparecer en buena medida, de los ambientes mitineros, de los ambientes populistas
típicos del beso, el abrazo y salivazo. Qué bueno que esto va a terminar por lo menos por un muy buen rato. Y con esto también, con esta retracción, ojalá, porque lamentablemente algunos hasta se contagian en el ejercicio del poder, conste que dije lamentablemente. En este sentido, lo que debe dar lugar es una mayor eficiencia de las capacidades administrativas y de gestoría de los cuerpos burocráticos profesionales de cada administración, de tal manera que los políticos no se monten en las gestiones más o menos efectivas o más o menos inefectivas en el trabajo burocrático de servicio público. Uso la palabra burocracia en el sentido, Alfredo, weberiano, de aquel que tramite el interés del poder en vínculo ciudadano. Que esté en un escritorio atendiendo. Correcto, no uso el término burocrático con la acepción parasitaria. Correcto. Si esto se logra, vamos a tener una renovación de la forma como se practica la política. Y esta basofia de intrusión de encuestas en gente que no aguanta la comezón electorera va a tener que ir desapareciendo y le va a generar a la ciudadanía no solamente repudio, le va a generar náusea ciudadana. Sí, estoy y sobre de acuerdo todo comezón, contigo. porque se ven como que no les va a alcanzar, ¿no? Y quieren estar usando la técnica vieja de estar presentes constantemente. Es de muy mal gusto en este momento, claro que sí, y esta contracción, bueno, la gente ni siquiera le presta atención. Creo que si el licenciado Benítez, que bien hizo, ¿verdad?, pero no hubiera hablado de la encuesta, nos hubiéramos ido por otro lado, porque la situación, por ejemplo... Es que quería hablar de Javier Corral, Daniel, querido Daniel. No, pero no lo reprimas porque le va a pasar... Oye, Daniel, no lo reprimas porque le va a pasar lo que a Pablo Gómez. No, cruz, que se vaya el diablo. Ahora le damos como a Pablo Gómez. Fíjate, en este momento el tema más importante creo que está en la coyuntura que se está marcando de favorecer la economía y no la vida, que ese es otro tema. Sin embargo, siguiendo con el hilo que puso el licenciado, con esta encuesta estamos viendo la misma técnica presidencial que ya está pidiendo permiso para salir de giras, cuando, amigos, esto del coronavirus y el contagio, estamos viendo lo que le pasa a China, lo que le pasa a Chile, donde creyeron que ya habían salido. México no ha salido, ni siquiera ha entrado, estamos entrando, y China y Chile vuelven a tener pandemia, vuelven a tener cuarentena después de que ya se habían relajado y ya habían dicho, ya la hicimos. Sí, ya claro. viene otra vez el presidente. Mi querido Daniel, dame 5 segundos. Bueno, nosotros tenemos entronizado un régimen demente. Sí. Esto yo creo que cada vez se hace más consenso. Pero volviendo un poquito nomás a las encuestas, mira, hay otra por ahí, Coparmex. Yo creo que a Coparmex está viviendo el síndrome de hoyos, porque no solamente se tropiezan desde arriba, acá en Chihuahua ya están haciendo su propia clientela electoral y su propia fiebre de candidatos o precandidatos. Es increíble, no te lo explicas a no ser con una supina torpeza disfrazada de ingenio y de sentido de oportunidad. Sí. Es realmente insólito, ¿eh? Torpeza sí. Que nos lleva a que torpeza en el programa, en la estrategia en contra del coronavirus, que nos lleva a que México ocupa el primer lugar mundial en porcentaje de personal de salud contagiado, con un 23%, ahora con lo del coronavirus. Y Estados Unidos, que tiene números mucho más grandes, reduce a un 3% de contagiados en su personal de salud. Nosotros somos el primer lugar en el mundo, y eso es parte de la torpeza, como dijo Sergio, del manejo de las políticas públicas, caso concreto del coronavirus. Claro, lo que sería en mi caso personal torpeza sería no felicitar al maestro el día de hoy. Sí, por supuesto. 15 de mayo, un desafío enorme, un reto. Yo quiero en lo personal, y me doy licencias personales muy pocas, pero le mando un abrazo y un fuerte beso a mi señor padre,
don Arturo Armendáriz Alvarado, maestro como pocos, discúlpenme la expansión, Día del Maestro, con todo mi cariño y con todo el respeto a quien me escucha, y a todos los maestros en ese sentido también, todo el afecto. Pero hay un reto más allá de las cosas de que el maestro, el mentor, el gran copartícipe de la familia, el gran socializador. No, yo creo que sí, pero hay un desafío muy fuerte para el magisterio mexicano y hay que señalarlo en este día de felicitación. Hay que hacerlo explícito. Viene el fin del romance populista por la destrucción que López Obrador le regaló al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a los respetabilísimos maestros llamados de banquillo de este país. Se está acabando la luna de miel con la pandemia. Sin duda alguna, va a ser necesario salir del pasmo amoroso con esto de que Peña Nieto se fue al diablo, de que la mal llamada reforma educativa se festinó en su debacle. Estamos perdiendo ya algo de tiempo, porque ya se está acabando además, de entrarle realmente a lo que va a ser, no esta cosa de la nueva escuela mexicana que la pandemia ya mandó al rincón de los trebejos históricos, incluso antes de que naciera. Viene el momento en que la educación mexicana tenga que vivir y convivir y enfrentar la pandemia de manera inteligente, propiciando cultura, propiciando nueva pedagogía, propiciando refundación escolar y nueva formación del magisterio. Entonces, cierro. Un gran abrazo para todos los maestros mexicanos en su día, pero también veamos que el reto que enfrenta la educación va mucho más allá de los rebasados maridajes populistas y los embelezos correspondientes. Caramba, que 5 segundos tan formidable. Estos ya fueron los 10 aparte. Mil perdones, mi querido Daniel, con todo cariño. Afecto, una capacidad de síntesis en 5 segundos. Tremenda. Compartiendo mesa en sí, no te conoces. Estuve expansivo. Que conste que siempre pido licencia para mis expansividades afectivas. Y ahora con su licencia, tienes mucha razón, Sergio, porque esto del magisterio que mencionas es sumamente importante. En el regreso a esta mal llamada nueva normalidad, el maestro es fundamentalísimo para poder llevar a cabo las medidas que van a hacer que esta pandemia se haga menos, vaya menos y podamos domarla, porque necesitamos mucha educación en muchos hábitos, y el maestro, como bien dijiste, es una extensión de la familia o parte de la familia esencial en cuanto a la educación. Y ahora, lo que señalas en cuanto al divorcio que va a haber, pues es que ya no va a haber a quién echarle la culpa, Sergio, sí, porque esto es tan grande, la pandemia ha sido tan grande que ha obviado lo que tenemos como gobierno, y ya no va a haber a quién echarle la culpa, porque este manejo que se está haciendo, como bien decía ahorita el licenciado Benítez, bueno, pues ha sido una verdadera nulidad. Entonces esto va a provocar el rompimiento y este divorcio. Me permiten una reflexión, como dijo Sergio, de 6 segundos. Yo no voy a pedir 5. Son 6 segundos. Ya me llevé el cotilleo de este algo que les va a parecer, algo que les va o les puede parecer romántico, pero y toca mi turno y empiezo a decirlo. Y hasta donde logro escudriñar en mi mente desde siempre, me encuentro con un personaje que hasta ahora nunca se ha separado de mí, mi maestro. Quisiera tener la suficiente elocuencia para poder expresar con palabras el respeto y la admiración que siento hacia esos hombres que nacen con el grandioso don del saber y del conocimiento para dárselo a sus alumnos. Punto. Pues un gran abrazo, ¿verdad, Ricardo, sí. Daniel, Alfredo? Un gran abrazo para los maestros de México, sin duda alguna, pilares de esta nación, siempre. Pausa, regresamos. El cotilleo continúa en breve.
Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias, si tus productos o servicios pueden ser entregados propiamente a los hogares, esta oportunidad es para ti. Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314. 613-1314. En Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate 613-1314. 613-1314. Juntos saldremos adelante. La Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, en conjunto con la 5ª y 42 zonas militares, realizan en puntos de revisión entrega de gel antibacterial y toma de temperatura para detectar casos sospechosos de COVID-19. Para evitar contagios, quédate en casa por tu seguridad y la de tu familia. Quédate en casa. Quédate en casa. En cada aula hay una historia de servicio y vocación. Hola, soy la maestra Micaela Gutiérrez. Amo ser maestra porque me nació la inspiración de mi padre. Vi en él su ejemplo desde niña, recibiendo cómo se entregaba a sus alumnos y a su trabajo sin importar que no fuera el horario, porque lo hacía del corazón y así decidí seguir sus pasos. Gracias a todos los docentes, quienes además de impulsar la enseñanza y el aprendizaje, se convierten en un ejemplo de varias generaciones. ¡Feliz Día del Maestro! Les desea Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias, si tus productos o servicios pueden ser entregados propiamente a los hogares, esta oportunidad es para ti. Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314. 613-1314. En Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate 613-1314. 613-1314. Juntos saldremos adelante. Durante esta pandemia y después de ella, el mundo necesitará la democracia para vivir en paz. Las niñas, niños y adolescentes de hoy serán las y los adultos del futuro. Ofrecerles valores democráticos significa poner el futuro en buenas manos. Consulta en INE.mx videos y libros gratuitos para desarrollar su cultura cívica y valores democráticos. La democracia y la participación empiezan en casa. Contamos todas, contamos todos. INE. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Estamos a nuestro viernes de cotilleo y efectivamente es la hora de el sueño. Caray, pues fíjense que ahora mi actividad onírica, mi actividad nocturna inconsciente, volvió a tomar como pretexto a estos suecos, estos escandinavos que otorgan los premios Nobel. ¿Se acuerdan que ya soñé que le otorgaban economía, el premio Nobel de Economía? Sí, yo soñé toda la semana con eso. Fíjense nomás, hombre. Pues, ecos del sueño. Otra vez, como pesadilla. Otra vez se me aparecieron estos suecos, así como son muy solemnes, hombre, ¿no? Le entran poco al juego tropical del lenguaje, ¿no? Y menos a la idiotez verbal. Entonces, en ese sentido, como que sí se les toma en serio, aunque de alguna manera, pues hay cierta diferencia con la mexicanidad, que tenemos desde el origen nosotros, un cierto sentido racistoide, porque hemos sufrido en carne propia
las avalanchas de europeos tratando de colonizarnos o logrando la colonización. Los mexicanos traemos en nuestra psique colectiva, dijera Carl Jung, discípulo predilecto de Freud en su momento, una serie de violaciones desde los españoles, a quienes decimos en la escuela cuando vinieron a conquistarnos, como si fuéramos todavía aztecas y habláramos náhuatl. Bueno, pero es gracias, otra cosa. Luego los franceses, Maximiliano de frente, y de manera permanente los norteamericanos, los estadounidenses, aquí los vecinos. Entonces traemos un amago permanente y nacimos un tanto racistoides, porque incluso los aztecas se comían a los de enseguida y los dominaron. Hay un sentido autoritario metido en la psicología profunda del mexicano, que tiene ciertas propensiones a esto. Entonces, pues como yo soy mexicano a carta cabal, quiero decirlo hoy más que nunca, pues a veces como que me siento también que cuando están los suecos haciendo cosas, dando premios y distinciones, como que hay cierta suspicacia y hay una cierta duda, pensando en mi maldita pobre proyección, que hay algo de ironía en el fondo. No me pasó esto con Octavio Paz, pero me pasa casi con cualquier otra posibilidad, disculpando mi ignorancia, pensando que a lo mejor hay una cierta ironía cultural, no burla, cierta ironía y un reconocimiento como una especie de exotismo tribal, porque ahora el mundo como es global y el mundo es tan democrático y reconoce tanto las diferencias, que también algunas tribus elitistas pueden recibir premios escandinavos. Premios europeos. En fin, algo me pasa en ese sentido, pero la verdad es que pues en este caso ya me empiezo a sentir parte de la nueva hegemonía. Empezó con el Nobel en Economía de ustedes ya saben quién, se lo recordarán, mandó al diablo, lo dijimos en su momento, a Stiglitz, mandó al diablo a todos, a Popper ahí también, que fue medio economista, a Thomas Piketty, a todos al diablo. Ahora y luego el domingo pues va a tener el manifiesto, donde tendremos que estar muy presentes porque va a ser como una declaración oficial de mesianismo imperante. Va a darnos una demostración. Correcto, bueno, todo esto, pero mi sueño era allá en el premio Nobel con los suecos. ¿Qué creen? Evidentemente ya fue otorgado y esto es por primera vez en la historia, el de economía. ¿Cuál creen ahora que fue el premio que en mis sueños fue dado? De la Paz. Sí. De la Paz. Pero no saben por qué. ¿Por la paz de los sepulcros? No. Bueno, ese vendrá después, pero pero todavía soy muy mexicano para pensar en eso, ¿eh? Muy bien. Soy muy mexicano. No, es algo más llamativo, más fuerte, más insólito. El bienestar. Que hasta los suecos lograron observar. Logró por fin la congruencia en esto de los abrazos no balazos. El de la paz. Todo esto que algunos sujetos despreciables de tamaño diverso hacemos crítica e ironía, no creyendo y observando y hasta diciéndole que trae patologías mentales, verbales, lo logró y fue reconocido mundialmente con otro premio, el de la paz. O sea, dos Nobel. Sí, dos. Same time. Sí. Same exacto. Oh, no se moleste la gente que me escucha si es que se molesta alguna. Es mi sueño, es un sueño, tengo que decirlo. Resulta que en ese sueño se daban la mano y no virtual. Se estrechaban la mano. No virtual. No, físicamente. Y abrazos, no balazos. Sí, pues sí. El secretario de la Defensa, hoy investido de todos los poderes, no quiero mencionar el nombre porque en el sueño ni sirve. En el sueño. ¿Con quién creen ustedes a partir de la intermediación del pacifista que todos los días destruye medio país? Con el Chapo. Con Luna. ¿No? Con el Chapo, con Ovidio. No voy a hacer yo. Chapito. Con Ovidio. Imagínense nomás lograr este abrazo entre el ejército hoy empoderado por entero para hacer lo que se le pegue su gana
cuando lo necesite en las calles de este sufrido país, con aquel grupo con el que nuestro presidente logra tener la capacidad reconciliante con lo que algunos torpes le llamábamos crimen organizado. Pregunta. ¿Le dieron su despensa? ¿A quién? ¿Al secretario? No, Perdón. La despensa se llama Santa Lucía, se llama construcciones diversas, porque ustedes saben que el ejército construye todo, hace todo. Sí, son todos, son Hace todo, de aeropuertos hasta son todos, sí. pañales desechables, con todo respeto. Entonces, en ese sentido, imagínense nomás el momento cumbre que llevó a los suecos seducidos a otorgar en el mismo año un premio Nobel de Economía y uno de la Paz. Sí, el abrazo ya fue del ejército, obvio para todos, ¿no? Empoderado con el ícono del narcotráfico mexicano. ¿Quién puede lograr esto? ¿Quién iba a pensar que sí íbamos a tener por fin abrazos, no balazos? Malditos los incrédulos que somos. Sí, sobre todo ahí en el periódico Reforma, ¿no? Que concita y junta 2 premios Nobel. Economía y la paz. ¿Acaso no lo merece? No, claro, por favor. Espérate al domingo. A lo mejor ya le damos una embajaduría permanente. Pues a lo mejor ya las... Bueno, no, a lo mejor me espero a mis sueños. Sí, eso es mejor porque a lo mejor en tus sueños sí se pudiera ver esta realidad, esa amenaza al periódico Reforma. ¿Cómo la ves? Bueno, sí, eso está terrible, ¿no? Ayer hablábamos claramente, yo creo que sí hay que decirlo, más allá de burlas y veras, la situación de Reforma es preocupante. Ahora que tiene tanto ejército, lo comentábamos ayer, mi querido Daniel, debe proteger al periódico Reforma, debe protegerlo, no hay que desestimar ni subestimar. Él incita el odio, él dice que se deslinda de esta llamada sucia, como sea, como venga y como quien la produzca, como la genere. Sin embargo, todos los días, y Reforma le contesta hoy así, todos los días usted ha incitado y concitado el odio contra este periódico. No se asombre que tenga al cártel de Sinaloa, por lo menos en el lenguaje, lo tenga respaldándolo como si fuera su porra. Imagínate nomás, por eso me llevó a pensar que el Premio Nobel de la Paz, pues es una situación muy digna de pensar como posibilidad. Pues sí. Digna y oportuna. Digna y oportuna, es cierto, estoy de acuerdo. La militarización del país, quitando la careta esta de la Guardia Nacional, que no era más que la careta para que el ejército llegara con todo, superando a Peña Nieto y a Calderón. Bueno, qué suciedad demagógica de Andrés Manuel López Obrador. Creció políticamente con un tópico político que todos recordamos. Ejército violento, ejército asesino, ejército a los cuarteles, maldito Calderón por sacar al ejército, maldito Peña por la ley de seguridad interior. Y miren nomás qué clase de prostitución verbal. Y eso súmale a todos los compañeros de él que sean, digo compañeros hace unos años en el sentido de que eran oposición, como Fernández Noroña, como Bartlett, como todos los que hablaban en contra de la militarización en México. Y hoy, bueno, ¿dónde quedan? ¿Me entiendes? ¿Y cómo se ponen a defender lo indefendible, atacando actores, atacando a tantas personas que, bueno, de alguna manera están en contra de cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero qué diferente es estar en el ruedo toreando a estar en las gradas gritando, ¿verdad? Pero incluso ya había dado visos sensibles, respetuosos. Al cabo el lenguaje es palabra y la palabra no es la cosa. Hay que pensar que el lenguaje es palabra y la palabra no es la cosa. Hay que decirlo. La verdad es que esta situación de entrega prostituyente de Andrés Manuel López Obrador a lo que siempre criticó justamente como la prostitución política de los otros, hoy refleja que realmente su apuro era nomás ser el cuerpo que se entregara simbólicamente a esta situación de poder que tanto criticó en los demás. Es decir, quería ir a la alcoba con el ejército, mientras que a los otros que fueron para él a la alcoba, pues eran como una especie de sujetos de prostitución y adulteración de la política mexicana. Carajo, esto se le llama simple y llanamente así.
Así, envidia y prostitución. Quítate porque yo soy el que me voy a martelar con el cuerpo. Es sucio. Yo aviso de eso, Sergio y Daniel. Cuando en un programa de tercer grado López Dóriga le pregunta eso: oiga, señor, usted dijo que iba a regresar en cuanto tomara posesión a los militares, a los cuarteles, y él dijo: nunca he dicho eso, y pruébamelo. Y al siguiente día en su programa, Joaquín se lo prueba, le saca exactamente las veces que en campaña y en mítines dijo que lo iba a hacer. Entonces ahí debieron haber dadose cuenta sus grandes seguidores, ¿cómo les dicen los chairos? Sí, con todo el debido respeto que merecen. Se les identifica. Sí, debieron darse cuenta que era un hombre doble, falaz e hipócrita. Bien lo marcó Jesús Zambrano, me gustó mucho lo que dijo. Pues él siempre ha sido así, o sea, si ya lo conocemos. Es la importancia de haber entrevistado a un hombre que vivió de cerca todos estos episodios que son parte de la historia política mexicana. Pero caramba, lo hemos dicho por años, quienes hemos escrito desde los pozos petroleros de Tabasco, sobre la personalidad belicosa, cambiante, chaquetera de López Obrador, o sea, y ahora los nuevos, que se refirió ahorita el licenciado, como los chairos, que no saben esa historia y que no saben la trayectoria de algunos de nosotros que desde entonces estamos diciendo todo esto, y en contra de un régimen autoritario, porque yo y muchos de nosotros podemos contestar a esa pregunta estulta que hacen, en el sentido de que ¿dónde estabas tú cuando estaba Peña Nieto y Calderón? Bueno, pues estábamos escribiendo y diciendo las cosas que estaban sucediendo, señor. ¿Cierto? Entonces, es una gran entrevista la que hicimos con Jesús Zambrano. Perdónenme el cebollazo. No es gran entrevista, pero también una gran entrevista con otro que se amancebó durante mucho tiempo, como fue Pablo Gómez, Dani. Sí, Pablo también reflejó, porque lo desnudó. Y tú eres un periodista de larga cepa y de gran calado, lo que se calla, lo que se dice, lo que se miente, la contradicción, hacen una gran conversación, y Pablo Gómez es un personaje, como quiera que sea, de primer nivel en lo que es la historia de la izquierda. Entonces yo creo que el reflejo es diferente, pero tan bueno el ejercicio comunicativo de uno como de otro, ¿no? Yo creo que Pablo se acobardó, para acabar pronto, en esa intención de mimetizarse, es decir, de tomar como ejemplo, como guía a López Obrador, a pesar de que sea una guía nefasta. Se vio pobre, se vio caricatura y se vio hipócrita, porque no es así Pablo Gómez, o no era así, pero las circunstancias, bueno, pues están al portador. Sí, pues la figura fuerte es la de López Obrador en esto que podemos especularmente llamar izquierda mexicana en los últimos tiempos. López Obrador es el padre, la situación de la paternidad popular populista, y hay algunos hijos que cobraron mayoría de edad y se fueron con mayor o menor violencia en este parricidio, y hay otros que se quieren morir como menores de edad, como hijos fieles. Entiéndase Pablo Gómez en el segundo caso, entiéndase Jesús Zambrano en el primero, pero el padre está ahí en la figura de este personaje tabasqueño. Sí. Bueno, vamos, se nos gastó el tiempo, desafortunadamente. Se gastó todito. Qué bonito lo dijiste, Ricardo, se gastó. Así dicen los amigos yucatecos, se gastó. Con el tono. Con el tono, así es. ¡Madre santa! Mi querido Daniel, un abrazo fuerte, mi Daniel, de aquí para allá. Igualmente de aquí para allá, para todos ustedes, para nuestro auditorio, para los maestros. Ha sido un gran ejercicio el día de hoy, como siempre. Muy amables. Gracias, auditorio. Esperemos escucharnos el próximo viernes. Gracias a todos. Gracias, muy buenos días. No todo está dicho. En una semana regresa El Cotilleo, con más jiribilla y barullo político.